Bueno, entonces en este video vamos a hablar de cómo se diseña un esquema de insulinoterapia. Entonces, recordemos que cuando hablábamos de las insulinas decíamos que habían algunas insulinas que eran de acción corta, otras de acción intermedia y otras de acción larga. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer siempre para comenzar una insulinoterapia es comenzar con una insulina basal, o sea, con una insulina de acción larga, para que esa insulina esté durante todo el día manejando las cifras del paciente en la normalidad. Entonces, a eso le vamos a llamar el esquema basal. Y vamos a comenzar con una dosis de 0.2 unidades internacionales kilo día subcutánea, y esta debe ser administrada en la noche antes de dormir. Recordemos, las insulinas basales, que son glargina de Temil y de Gludec, son las que vamos a poder usar en estos casos. Ahora, después de haber iniciado con esa dosis, nosotros tenemos que titularla, porque a algunos sí les va a servir, pero a otros tal vez no. Entonces, ¿cómo la monitorizamos? Vamos a tomarle una glucometría diaria apenas se levante, ya que esto nos va a decir cómo se comportó la glicemia de ese paciente durante toda la noche. Entonces, si esa glicemia basal está entre 80 y 130, está bien. Esas son las metas que vamos a tener de glucometría. Pero si nosotros estamos por encima de 130, o sea, seguimos en valores de hiperglicemia, entonces no estamos en metas y por lo tanto lo que tenemos que hacer es aumentar 2 unidades internacionales cada 3 días hasta llegar a un tope de 0.5 unidades kilo. Y luego yo lo miro 3 meses después, le tomo una glicosilada y me doy cuenta que las glucometrías basales sí estaban bien, pero la glicosilada no, la glicosilada está mal. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir esto es que el paciente, si bien está teniendo unos valores de glicemia normales durante la noche, no lo está haciendo durante el día. Entonces probablemente eso se deba a las comidas durante el día, y para poder regular a estas comidas durante el día tenemos que usar los bolos prandiales. Entonces, si nosotros decidimos que tenemos que usar los bolos prandiales, vamos a pasar a un esquema que se llama el esquema basal plus, que son esquemas ya un poco más complejos. Entonces ya no solo vamos a tener una insulina basal, sino que ahora lo que vamos a hacer es agregarle un bolo, y ese bolo se lo vamos a agregar en la comida más importante del día. Entonces esa comida más importante del día normalmente es el almuerzo, porque es la comida más grande. Entonces en esa comida nosotros le vamos a dar una dosis de 0.1 unidades internacionales kilo, o el 10% de la basal. ¿Cuál decidimos entre las dos? La que nos dé más. Y hacemos exactamente el mismo proceso: monitorizar y ajustar. Entonces seguimos monitorizando al paciente. Si vemos que está bien, establecemos la dosis. Si no está bien con ese bolo, entonces le aumentamos al bolo de 1 a 2 unidades internacionales cada 3 días, y lo que estamos viendo es que la glucometría de esa comida es la que está afectada, de tal forma que podamos tener cuadradas tanto las glucometrías de esa comida como la glucometría de la basal. Dependiendo cuál sea la que esté afectada, vamos a hacer la modificación, y a los 3 meses volvemos a hacerle la hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada ya está en metas, establecemos esa dosis. Pero si el paciente sigue teniendo hemoglobinas glicosiladas alteradas, quiere decir que puede ser que las otras comidas también estén generando cifras de glicemia por fuera de las metas. Entonces eso quiere decir que vamos a tener que añadir otro bolo. Entonces, de esta forma podemos ir pasando desde un bolo, 2 bolos, hasta llegar a los 3 bolos de las 3 comidas del día y pasar a un esquema basal bolo. Cuando ya estemos con el esquema basal bolo, entonces lo que vamos a tener es que vamos a añadir siempre un bolo de insulina rápida antes de todas las comidas. Tenemos que recordar que estos bolos tienen que ser de insulinas de acción corta, es decir, glulicina, lispro o aspart. Y estos bolos tienen que ser en una dosis de 0.1 unidades internacionales kilo, o el 10% de la basal. Y volvemos a hacer lo mismo, monitorizamos y ajustamos. Entonces, si vemos que los valores de las glucometrías antes de comer están dentro de las cifras, establecemos las dosis. Si vemos que están por encima, aumentamos 1 a 2 unidades cada 3 días. Pero entonces aquí hay que tener algo claro. Si yo, por ejemplo, estoy tomándole la glucometría antes de comer por la noche y está elevada la glicemia, eso me está diciendo que la insulina que no sirvió es la que yo le puse en el almuerzo, porque recordemos que le estamos tomando esa glucometría antes de comer por la noche. Entonces nos está dando la información de cómo se comportó por la tarde después de haber almorzado. Si eso está mal, la que hay que cambiar es la del almuerzo, y así aplica para todas las demás comidas con el mismo principio. Y finalmente, a los 3 meses volvemos a hacerle glicosiladas. Si está bien, establecemos la dosis, y si no, podemos
podemos seguirle subiendo a los valores dependiendo cuáles vemos que son las más afectadas, pero también tenemos que comenzar a considerar si dentro de este paciente pueden haber otras causas de resistencia a la insulina. Algo que es muy importante aquí y es muy válido preguntarse es si yo cada 3 días tengo que estar haciendo modificaciones, yo como doctor, ¿cómo voy a estar pendiente de eso en el paciente si yo no lo voy a estar viendo cada 3 días? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es educar nosotros al paciente para que si él ve que las cifras están por fuera de metas, él mismo modifique su régimen, de tal forma que cuando llegue a los 3 meses nos informe de todo lo que ocurrió y además nos muestre los resultados de la glicosilada. Y así es como montamos la insulinoterapia en un paciente con diabetes tipo 2. Esta imagen de aquí es exactamente el esquema que nos plantea la guía americana de diabetes tipo 2 para la insulinoterapia. Te recomiendo que detengas el video para ver lo que este esquema nos recomienda, las apreciaciones específicas que también son muy válidas y debemos conocerlas, y nos vemos en el siguiente video en donde vamos a hablar acerca del tratamiento en el paciente que se encuentra hospitalizado.